Gracias por continuar en sintonía con su programa Voz Despertina. Estamos aquí, recuerden que estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. También estamos en el teléfono 809-732-8500 y también a través de nuestro portal que hemos estado esperando. El día de hoy espera, porque todavía le digo, Januel, por favor, lléname de alegría este martes, porque necesito llenarme de toda esa felicidad, que yo también voy a ser feliz, Amaury. Oye, ¿cómo suena la música? Para que tú estés totalmente informado con nuestro portal tvn24.do, 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 tvn24.do. Ahí está nuestro portal para que usted esté al tanto de todas las informaciones. Nueva York planea construir el rascacielos más alto de América. También SNS informa climatización. UCI Hospital Jaime Mota está en curso. Dominicanos se unen a caravana de 1,000 migrantes en México. Indotel será el coanfitrión de la cumbre ITForo 2022. Dirección General DCP avanza en la construcción de una política de compras verdes. Estas y otras informaciones la tiene usted en nuestro portal tvn24.do. El más completo. Amaury, de toda la República Dominicana. Bueno, antes de la pausa, ya Jenny aquí nos avisaba de lo que teníamos el día de hoy. Vamos a hablar de derecho, de derecho, procesos judiciales, y para eso pues tenemos aquí al abogado Jonathan Peralta con nosotros aquí en estudio para conversar de esto y muchas cosas más. Muy buenas tardes. Sí, buenos días, buenas tardes y gracias por la invitación. Nosotros estamos sumamente felices de que usted nos acompañe el día de hoy. Un tema que me gusta muy poco realmente, la justicia. Oye, muy poco. Pero es muy interesante. Mira cómo tú... No, ella está haciendo... muy poco. Sarcástica. Irónica, Esto no es irónica. Twitter. Ellos entendieron Sarcástica el chiste. e irónica. Esto no es Twitter. Jenny empezó cubriendo la fuente de justicia en periodismo. O sea, le encantan los temas. No, yo no sé, Marco, ni serio. Todos los días habla de temas jurídicos. Exacto. Al día de hoy queremos saber con usted, que es un especialista, precisamente el tema que está en el tapete el día de hoy es el caso Pulpo, el magistrado que da el cambio de lo que era la medida de coerción contra estos imputados y que luego entonces dice el magistrado Camacho que esto es una mala señal. Actualmente, ¿en qué punto estamos? Estamos en el preliminar, ¿verdad? Correcto. Por el cual... ¿Entiende usted que fue correcto? ¿Eso se puede hacer? Para que la gente, la que no es tan entendida en derecho, pueda entender qué sucedió con ellos. ¿Qué fue lo que hizo el güey? ¿Por qué lo hizo? Exacto. Y si eso es correcto. ¿Y qué es esta parte del proceso, el preliminar? Que lo puede entender usted, tal vez lo entienda yo, pero de una manera masticable para nuestro público. Usted, por favor, expláyese en lo que sabe. Mire, la etapa procesal de cualquier juicio penal en la que se encuentra ahora el caso Antipulpo es una etapa llamada preliminar, los juicios a las pruebas. ¿En qué consiste esta etapa? Consiste en que un juez va a analizar si existen indicios serios suficientes para retener una acusación penal y si lo hay, te va a enviar a juicio. También va a enviar las partes de este proceso, las pruebas en el orden que se van a conocer y también va a decidir, si lo entiende de lugar, si no hay lugar a una apertura, que el proceso no puede continuar. Es lo que se conoce como el auto de no al lugar. ¿Qué pasa en la etapa preliminar? Lamentablemente, digo que lamentablemente porque se festina la medida de coerción, la medida de coerción solamente puede durar un año. El máximo es un año. Porque se supone que en un año el Ministerio Público va a presentar una acusación. ¿Cuál es la mala práctica que se utiliza? Que la medida de coerción es una pena anticipada. Esa pena anticipada ya va tasando, diríamos, un populismo penal de que la persona es culpable, de que está preso y en el argot popular se dice, le echaron un año, no le echaron. Él tiene técnicamente la posibilidad de salir en cualquier momento. ¿Qué pasa con los casos como el Antipulpo, que es un caso complejo? El caso puede durar hasta 18 meses la medida de coerción. Una extensión se puede hacer. Una extensión, porque al ser complejo los plazos se duplican para los recursos. La medida de coerción se duplica y se extiende también. Pero ¿qué pasa? A los 18 meses se supone que ya la etapa preliminar se debe haber agotado y ahí se renovaría la medida de coerción. En el caso Antipulpo y como en muchos más, eso no ha pasado. Tienen 20 meses actualmente porque comenzaron el 8 de diciembre del 2020. ¿No ha pasado por qué? No ha pasado por muchas razones. La primera es que hay muchos abogados, hay muchas partes, muchas pruebas, pero también la Fiscalía muchas veces juega a dilatar la presentación de una acusación formal porque mientras no se presenta un acto conclusivo, las partes seguirán presos.
Claro, hemos visto que O deposita sea, o sea que la teoría, El pero, o sea último que día. Se le gana tiempo. Las teorías que han estado corriendo en redes sociales en torno al tema de que le han variado la medida de coerción porque el Ministerio Público no presentó la acusación, ¿es cierta? No necesariamente que no presentó, el Ministerio Público sí presentó una acusación. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Hace poco tuvimos el caso de Donald Guerrero donde pedían la carpeta fiscal. Sí. Procesalmente, ¿qué es lo que procede? Cuando un Ministerio Público no presenta acusación oportunamente, la defensa suele pedir la carpeta fiscal para que un juez te diga si tú has sido diligente o no para presentar acusación. En la mayoría de los casos, la carpeta no tiene ninguna diligencia. No hablo de los casos solamente de corrupción, hablo en sentido general. Perfecto. Evidentemente es una práctica de dilatar un acto conclusivo porque las partes que están en prisión, generalmente recobrarla es un poco difícil. El sistema se cuida mucho en variar una medida de coerción. En este caso particular, tenemos una situación, tenemos 20 meses. No hemos concluido la etapa preliminar, como también se le llama, la etapa intermedia. Y a esa persona se le ha violado, técnicamente hablando, la duración máxima en que una persona puede durar privado de libertad en un proceso penal. ¿Qué tan válido es que el procurador Wilson Camacho cite a la Corte Interamericana para justificar que dice la Corte que hay casos tan complejos en que tú tienes que considerar como variar ciertas cosas como la medida de coerción de cárcel? ¿Esto es un poema, esto es un canto a la bandera o de verdad el marco jurídico dominicano tiene que considerar apreciaciones de la Corte Interamericana? Mira, la realidad es que siempre en derecho, y más en derecho constitucional, ustedes verán el depende. Todo depende de la posición que usted lo esboce, porque también la Corte Interamericana ha dicho que el debido proceso y el derecho a una justicia oportuna es un derecho que tienen las partes. Yo no puedo durar indefinidamente en una prisión. Supongamos que el Ministerio Público deje que los abogados de las defensas, incidentes, pidan plazo, pidan aplazamientos eternos. ¿Van a durar eternamente presos los imputados? Evidentemente que eso no es lógico. Y sobre todo cuando al final de un proceso penal no está asegurada una condena. En ninguno de los casos. Usted va a aprobar o a ganar o a perder. Y si pierden, entonces esa prisión, ¿cómo surge o cómo se le retribuye a esa persona todo el tiempo que duró preso? Yo tengo una preocupación. Yo no soy abogado, no conozco mucho sobre el área legal, pero he escuchado que hay debilidades por parte sobre todo del Ministerio Público al momento de presentar una acusación a un acusado, valga la redundancia, que se convierten en la piedra, como el tropiezo del proceso y terminan siendo estos recursos utilizados para dejar en libertad a los acusados. Esta violación a la que usted hace referencia, por ejemplo, de que han estado detenidos en prisión preventiva por más tiempo, ¿puede ser un recurso que utilice de la defensa, por ejemplo, para más adelante buscar la nulidad de este juicio? Miren, la realidad es la siguiente. En derecho penal todo es posible. Y la violación al debido derecho de defensa, inclusive tenemos el caso del ex procurador, donde decía que no se ha podido comunicar con sus abogados de manera efectiva. La misma Corte Interamericana ha dicho en sentencias reiteradas que no basta una defensa material, esa defensa tiene que ser efectiva. El hecho de que usted tenga un abogado que lo represente, que dé calidades, pero no ha podido conversar libremente, en silencio con usted, en privado, porque ahora... Inclusive a mí me dio satisfacción ver que la cárcel de detención de Ciudad Nueva tiene teléfono, como en las películas, en los países modernos, pero esos teléfonos no dan la calidad de seguridad y privacidad de un detenido con su abogado. Imagínate tú. Eso es así, eso está claro. Ahora bien, si la misma Corte ha dicho que eso no constituye un verdadero ejercicio de la defensa, ¿cómo podemos pretender ahora desconocer esos precedentes internacionales? Pero sobre todo, aquí hay que cuidar el debido proceso, porque al final todas esas violaciones van a pasar facturas. Se van acumulando, se van guardando y a medida que el proceso suba, se vuelve más técnico. Incluso al llegar al Tribunal Constitucional inclusive. Doctor, en el caso de este caso de los imputados Pulpo, que estamos todos en este caso por estar las declaraciones de ayer, son 11 los imputados. Y usted dice, ¿cuál es el debido proceso? Llámese que si me someten a la acción de la justicia hoy y me dictan una medida de coerción,
¿Qué tiempo tienen que esperar? Bueno, en el caso un caso complejo, como usted dijo, son 18 meses que le dictaron, pero ¿cuándo me pueden ratificar una medida de coerción? ¿Cuál es el tiempo establecido? ¿O cuál es el tiempo establecido para comenzar un juicio preliminar? Para nosotros tener una idea, porque usted dice, ok, ya se le violó el derecho porque ya tienen 20 meses, pero son 11 imputados. Y puede decir, hay accidentes dentro del proceso judicial, precisamente porque los abogados tardan, falta uno, no subió uno de los imputados y se cae ese día la convocatoria y tienen que posponerlo para otro momento. Entonces pueden haber estos incidentes en un tribunal normalmente. Cuénteme, ¿cuánto es el tiempo establecido para cada uno de estos procesos? Llámese la ratificación y la medida del juicio preliminar. Mire, sucede lo siguiente. En la República Dominicana, poner o solicitar una medida de coerción de prisión preventiva es la regla. Pero eso ata al Ministerio Público a presentar un acto conclusivo en 3 meses, a partir de la imposición de la medida. Son 3 meses. También, si es un caso complejo, se duplica. Tiene hasta 6 meses para presentarlo. En el caso de que usted no lo haga, se pasará lo que se vio en ese caso, que se le solicitaba la extinción de la acción a los jueces de la instrucción porque no se había concluido en el tiempo oportuno. Ahora bien, también tenemos otra situación. El debido proceso debe de cuidarse. La Fiscalía puede solicitarle a un juez que se designen fechas especiales para ese caso. Lamentablemente, aquí los juicios se aplazan para 1 mes, 15 días, 20 días. ¿Qué es lo que debería de haberse hecho en este tipo de casos? Debería simple y llanamente, como se hace en los países modernos, esta semana vamos a conocer todos los días el proceso. Si un abogado no vino hoy, puede venir mañana. Si no viene mañana, viene pasado mañana y se le da celeridad al proceso. Hay que reconocer que tal vez el Ministerio Público no tenga todos los elementos materiales para tener ese tipo de desenvolvimiento. Sin embargo, el Estado tiene infinidad de recursos que sí puede destinarlo y debe de facultar a ese Ministerio Público y solicitarle también al Poder Judicial todas las facilidades. Ese tiempo de que los procesos penales son interminables debe de acabarse, porque si no se acaba, entonces lamentablemente estos juicios no se van a conocer íntegramente y me imagino que no de aquí a 2 años no habrá una sentencia definitiva, lo que es algo impensable. Increíble. Bueno. Yo lo decía al principio en el comentario, yo hablaba del tema de que estamos jugando al tiempo. Sí, claro. Y que quizás no quisiera vincular este tema a asuntos políticos, pero pareciera que quisiéramos convertir esto en un circo mediático, judicial, en medio de un proceso electoral. Te voy a decir una vaina que yo nunca he dicho aquí. Ay, no. Y es que yo estoy viendo prácticas del Ministerio Público que uno usualmente la ve en la calle con mafia de abogados que tú tienes que presentarte. De terrorismo judicial. De aterrorizarte. Eso es lo que yo estoy viendo en el Ministerio Público. Pero yo quería preguntarte, Jonathan, a propósito, tú mencionabas la carpeta fiscal de la investigación contra el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Salió a relucir en los medios que en marzo, me parece, la procuradora, porque tenemos 1 año escuchando filtraciones de esta investigación, el afectado pidió la carpeta investigativa al PEPCA y no se le entregaron. Bueno, pues al parecer se dirigió a la procuradora. La procuradora le envió una carta que está ahí en la prensa a Jenny Berenice diciéndole que le entregue la carpeta fiscal al investigado por esto y citó todos los artículos de nuestro marco jurídico. Pero la magistrada Jenny Berenice le contestó para atrás que reconsidere esa medida y le citó un reguero de otros artículos del marco constitucional. ¿Quién tiene la razón? Y mira, hubo un caso interesante con el allanamiento de Donald Trump en Estados Unidos, de su casa en Mar-a-Lago, su casa en Mar-a-Lago, en Palm Beach, que el juez ordenó que el Departamento de Justicia publicara porque hizo el allanamiento, pero el Departamento de Justicia publicó, pero censurando las partes sensibles que tenía que censurar para proteger la investigación. O sea, se buscó como un punto intermedio. Un híbrido. Ahora, aquí en República Dominicana, con un marco jurídico diferente, ¿quién tiene razón? ¿La superiora o la subalterna en este caso? Mire, técnicamente es una situación que puede verse de diferente manera. La magistrada Jenny tiene razón en que hay una reserva en la investigación. Hasta que la investigación o al imputado no se le cita, el Estado puede investigarlo a usted eternamente. ¿Se le ha citado a Donald Guerrero, a la Procuraduría? Sí,
pero hay una etapa que se inició en secreto. Okay. En esa etapa, evidentemente, las reservas deben de preservarse, está en el código, inclusive los agentes encubiertos y bajo reserva, precisamente por la siguiente situación. Esta Procuraduría no está acostumbrando a tener delaciones premiadas, es decir, parte o personas que son de la estructura que se está investigando, que hacen un acuerdo con el Ministerio Pero muy Público. premiada porque ni salen en la acusación, se hacen acuerdo. O Bueno, sea, quedan libres. Ahí habría que ver cuál fue el marco de las delaciones, pero ese es el espíritu. El espíritu generalmente es que usted colabora con una investigación y a cambio te doy una especie de inmunidad o te exonero de presentación de cargos. Recuerden que la acusación penal es un monopolio del Ministerio Público. Yo decido en principio a quién acuso y a quién no. Y este tipo de casos, corrupción, soborno, solamente se saben si una de las partes colabora, porque es un delito en secreto. Y eso es lo que tenemos. La procuradora es muy garantista, entendemos que su posición siempre ha sido diáfana. En un ejercicio de esa transparencia, apoyó ese pedimento. Sin embargo, siéndole franco, eso ha provocado que se revele que la jueza de la instrucción autorizó no solamente a él, a múltiples empresas y a múltiples personas la investigación. Y peor aún, que hay una empresa muy importante que ha reconocido que pagó cerca de un 40% para que le pudieran pagar. Es decir, yo diría que el ex ministro de Hacienda fue por lana y lo traquilaron, en buen lenguaje dominicano. Veo aquí en sus generales que fue parte de la barra de defensa de Alfredo Pacheco durante el caso de Brecht, ¿no? Es correcto. Muy bien. Hay algo que yo decía en mi comentario ahorita, que al pueblo lo acostumbraron a beber sangre. Parecemos vampiros. Y aquí hay una lucha por ver sangre todos los días. Queremos gente presa, queremos gente presa. Ahora bien, no nos detenemos a ver si el tipo penal que se conoce en estos casos, en estos tribunales, terminan con una condena que amerite, por ejemplo, la cárcel. El caso de Brecht es muy buen ejemplo. O sea, mucha gente esperaba que todos los imputados estuvieran presos y al final, como yo siempre dije, ni todos eran culpables, ni todos habían metido la mano y faltó muchísima gente quizás, nadie sabe. Ahora, no fue, el pueblo no tuvo la sangre que esperaba. En este caso, por ejemplo, del mismo Donald, en este caso Antipulpo, el código establece, o el proceso permitirá que si se le demuestra culpabilidad en estos ilícitos penales que supuestamente cometieron, le caiga cárcel a estos imputados, o simplemente le van a condenar a que devuelvan lo que supuestamente sustrajeron del Estado. Mira, las acusaciones que se le están imputando son graves y todas llevan prisión. Esa es la realidad. En el caso de Brecht sí llevaban prisión. Sin embargo, haberse, diríamos, eliminado una parte del proceso en la etapa preliminar, se desglosó esos imputados que ya no son parte del proceso, y los que se quedan de una totalidad solamente condenan a 2 y tienen de 7 a 10 años. Y uno no fue por Odebrecht. A Víctor Díaz Rubén no fue por Odebrecht. Bueno, indirectamente sí. Y en ese por un caso, tema de su declaración jurada. Sí, pero todo entra en el proceso. En el proceso. Yo sí le diría que mi experiencia en ese caso de una gran acusación es que el Ministerio Público debe de reforzar muchísimo más las investigaciones. Inicialmente el aparataje es muy bonito, se espera mucho, hay muchas expectativas. Un expediente de 12,000 páginas. Sí, pero eso es para el marketing. Hay que sustentarlas y están sustentadas. Yo lo he leído, lo he visto, muy detallado, pero necesitan más. Porque en la etapa de juicio no solamente basta que usted alegue, tiene que probar, tiene que incorporar las pruebas. Y en eso es que hay debilidad, lamentablemente, en la República Dominicana. En el caso, yo quiero ya cambiarme a otro caso, y ahora que que hemos dado seguimiento, el caso de Andrés Castillo, este actor que todos supimos de él por un medio de comunicación, por una supuesta llamada que en principio fue tipificado. Supuesta no, él admitió ya. Es una llamada que se hizo, pero tú sabes que es un supuesto hasta el momento. Él admitió que ya le hizo la llamada. Podemos decir que sí, que la hizo. Él llamó, él llamó. Pero va a un medio de comunicación, luego de que sale, le dan libertad simple y pura. ¿Sí? Simple y váyase, sea feliz. Y él va a un medio de comunicación. Y viene cuando hicieron el reportaje en los medios de comunicación, se privaron de no dar el nombre ni detalles de la madre para no identificar a la menor. Sin embargo, este joven va
a un medio de comunicación a otorgar una entrevista y él dice, sí, es Andrea Amparo, sabemos que tu hija mayor es la niña con la que yo estaba hablando. Así todo el mundo va a saber que es Jenny Aquino, o sea, yo, para ponerme de ejemplo. En el caso de este juicio, que, la fiscalía está buscando la forma de apelar y que no está concluido hasta el momento, porque nadie ha quedado satisfecho con lo sucedido, él incurrió en una violación con esto, porque ahora todo el mundo se cuidó de proteger la menor, y él la tira al frente, y arriba de eso admite ciertas cosas, y luego dice, no, vayan a su TikTok y busquen. Hay una intención de dañar a la muchacha, a la mamá y la hija. Usted como abogado y como, ¿se puede utilizar estas declaraciones en un medio, en el próximo juicio que se le pueda abrir, y ya como prueba, porque él ha admitido muchos de los hechos, y yo amo a mi madre, y yo no he durado 3 horas hablando, y él admitió que duró 3 horas hablando con una menor que le lleva 20 años. Usted como abogado, ¿qué mirada nos puede dar, qué pincelada nos puede dar sobre este caso? Miren, la realidad es que el juez entendemos que es soberano en su valoración, pero la libertad pura y simple, igual que no imponer prisión, es una facultad legal. No siempre la prisión es la excepción, según los expertos en derecho penal. En este caso en particular, el juez entendió que no había tipificación penal y por eso dio libertad pura y simple. Sin embargo, esto no significa que no se le pueda acusar. ¿Se le puede acusar de otra cosa? Claro, el hecho de acoso. Eso es diferente. ¿Cuál? El hecho de él salir en un medio de comunicación revelando datos que implícitamente llevarían a la identificación de la menor es otro hecho que conlleva sanciones legales. Pudiéramos intentar reabrir el caso, o sea, acusarlo por lo mismo que fue juzgado anteriormente, o un caso nuevo con nuevas otra acusatorias. tipificación, ¿me No, entiendes? el mismo caso. A él no se le ha juzgado. A él solamente se le conoció una medida de coerción. Ay, qué chulo. Nosotros, Pero era acoso, y realmente entre qué ellos no hubo chulo. acoso porque él no era su maestro, no era nadie de poder. Entonces, por eso se chulo. caía el caso de Lo que pasa es que yo le voy a ser franco. Hábleme, por favor. La figura del acoso siempre hay una posición dominante. Esa niña que quiere ser una actriz, Claro. tiene un sueño y él es un canal que tiene la facultad de colocarla No, es un supuesto canal. o un supuesto, pero vamos a aducir que No llega sí. En la mente de ella es No un llega canal. antena. Porque Canal. no es que antena, ni el material de la antena. Señores, vamos a estar claros. Aquí en Estados Unidos hemos visto ya casi una decena de actores famosos de renombre que han tenido que ir a juicios penales, lo han condenado, otros perder grandes contratos por acosos y situaciones de relaciones indebidas de más de 20 años. En este caso particular, yo no creo que esté muy claro de que no había un tipo penal. Claro, en la medida de coerción no se va a discutir si es culpable o no. Solamente es analizar si existe un posible viso penal, si se sanciona con prisión y si usted puede sustraerse del proceso. El juez muy bien, y entiendo que era lo que debía de decir, debió limitarse a entender que no había necesidad de una imposición de prisión porque en este caso el imputado no presentaba peligro de fuga y limitarse a su papel, el juez solamente de medida de coerción. Sin embargo, es muy popular, es muy, diríamos, jocoso y agradable decir que no hay un tipo penal. Eso le ha dado su minuto de fama. Sí, pero en este caso también en ese proceso, en esa etapa del proceso, se toma en cuenta si él también representa peligro para en este caso la otra parte, la víctima, la niña. Y si vemos el historial del pana, que previo a todo esto hay documentación de él, inclusive en podcast y en programas a los que participó, en los que él está admitiendo que es una persona que duró hasta un año en clínica de recuperación por consumo de droga y que no ha durado ni siquiera una semana sin drogas luego de haber salido, ese muchacho representaba para ese muchacho un peligro y aún así el juez le da la libertad pura y simple. No solamente para ella, para la sociedad dominicana. Claro. Una persona que está en una posición de ejemplo, que debería de serlo, y sin embargo lo que es un antiejemplo. No, pero si fuera Rochi, Bueno, vamos a tener 10 años de vamos a cárcel. tener que traerte otra Pero vez, Jonathan, porque se nos quedan un montón de como temas. Rochi no es hijo de Pedro Castillo, yo sí lo digo aquí librada, yo tengo valor. Como Rochi no es hijo de Pedro Castillo, está trancado preso. Jonathan, gracias por tu participación, tu brillante participación en Bob Expertina. Esperamos tenerte más a menudo aquí. Perdón. Esta es tu casa, siempre Muchas que quieras. gracias a ustedes por la invitación.
A ustedes vamos a una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan.